Antes que todo, voy a agradecerle a los profesores Leopoldo Múnera, el profesor Andrés Felipe Mora y al profesor Ismael Peña, que hicieron posible la publicación del libro. En esto es muy parecido a lo que sucedía en el periodo que el libro se refiere, que es del año 63 al 66, donde había una proliferación de rectores, como lo vimos hoy día, premonitorio. En la Universidad Nacional, entre 1935, que se crea la Universidad Ciudad Universitaria, y 1963, solamente 2 rectores tuvieron 4 años, entre ellos uno de ellos, Gerardo Molina, del 34 al 38. Los demás, una proliferación de más de 25, 27 rectores exactamente, donde la mayoría no cumplían el año. Entonces, ese es un mal endémico de la universidad. El epígrafe del libro es necesario que la universidad enfoque su orientación docente a la formación de estudiantes como hombres y ciudadanos en el lugar de un adiestramiento puramente profesional. Esto era lo que señalaba José Félix Patiño cuando llegó muy joven, de 36 años, a ser rector de la Universidad Nacional. Bien, el libro tiene como punto de partida desmentir las afirmaciones hechas por Enrique Santos y Daniel Samper en un libro publicado hace algunos años, que señala que, primero, que la FUN era un instrumento del ELN, y segundo, que en ese periodo había huelgas permanentes y se perdían años enteros en la educación, con un despilfarro enorme de recursos. Bien, yo entré a la Universidad Nacional en 1963 y salí en 1967. Antonio Hernández entró en el 62 y salió en el 66. No perdimos ningún semestre, ni mucho menos años. Totalmente falso. Bien, entonces voy a referirme al primer punto, la creación de la FUN, fines de 1963. Antes habían existido múltiples, en distintos periodos, organizaciones estudiantiles, la primera de todas, creada por un dirigente conservador, Pavón Núñez, que muy joven fue ministro, luego estuvo el gobierno de Laureano Gómez, etcétera, creó una federación de estudiantes, un grupo estudiantil ligado obviamente al Partido Conservador. Luego vinieron otras formaciones que fueron perdiendo, fueron desapareciendo. Eso llevó a los estudiantes de algunas universidades a crear en el año 63 la Federación Universitaria Nacional, como un grupo estudiantil alejado de partidos políticos. No era dependencia ni de liberales ni de conservadores, sino un grupo gremial que había estudiantes afiliados a distintas o no afiliados a distintas corrientes. Bien, entonces se crea la FUN en el año 63, donde participan todas las 20 universidades, donde participan todas las universidades públicas, que eran como 12, 11 o 12, más 7 universidades privadas. El Externado, la Universidad de América, ¿me acuerde? La Universidad Libre de Bogotá, la Universidad Libre de Barranquilla y otras 2 universidades, Universidad de Medellín, para un total de 20 universidades, 13 públicas y 7 privadas. Y incluso en el primer, la dirección de la FUN la dirigía Julio César Cortés, presidente del Consejo Superior
superior estudiantil de la Universidad Nacional y el vicepresidente era de la Universidad Externada de Colombia, un abogado que después fue muy prestigioso, dirigió el ICS, Galo Urbán. Bien. Bien, entonces la primera mentira, la FUN como dependencia del ELN. La FUN se funda a finales del año 63, en noviembre del 63. En ese momento, el ELN no había aparecido públicamente. Era un proyecto que estaba en la mente de Fabio Vázquez y estaba todo lo que se llamaba la brigada que estuvo en Cuba. Consecuencia, no había ninguna conexión entre la FUN y el ELN. Incluso la inmensa yo sería casi la totalidad de los estudiantes de las universidades no sabía que se estaba formando el ELN. El ELN se forma, empieza sus labores en Santander, la zona rural, en Simacota, a finales del año 64, que hace su aparición. En consecuencia, la FUN no tenía ninguna influencia en ese momento del ELN. Nadie conocía que el ELN iba a existir. En consecuencia, es una fábula de los de Santos y Daniel Samper. La universidad en Colombia tenía 30.072 estudiantes, de los cuales solamente el 15% eran mujeres. Y las mujeres se concentraban en áreas muy específicas. Por ejemplo, en el año 63 no había en ingeniería mujeres. Las mujeres estaban fundamentalmente en odontología, en enfermería, que era totalmente femenino, y eran fundamentalmente esas las facultades. En economía, en ese año 63, que yo entré a la universidad, en economía había alrededor de unas máximo 20 mujeres, de las cuales 13, 14 estaban en el primer año, eran compañeras mías. Hacia arriba había 3 o 4 mujeres en el segundo año y en tercero, cuarto y quinto, que ese año se abrió el 63, el quinto año, antes eran 4 años, había un par de mujeres. Entonces era una universidad masculina y también muy escasa. Solamente 30.000 estudiantes en la universidad. Colombia, Brasil y Haití tenían la menor tasa de escolaridad universitaria en América Latina. Entonces era una universidad pequeña, concentrada en unas pocas áreas, y una de las críticas de la FUN a desarrollo de las universidades era que la inmensa mayoría de las universidades departamentales que se habían creado estaban dedicadas a áreas que no correspondían a las áreas en que estaban asentadas. Por ejemplo, la Universidad de Cartagena y la Universidad de del Atlántico estaban derecho y no había agronomía, que era la vocación clara de la costa atlántica, ni había ninguna ingeniería que tuviera que ver con el mar. Solamente la única universidad que respondía al entorno era la Universidad del Tolima, que se creó con una facultad de agronomía. Cuando se crea la Universidad del Tolima es con la agronomía. Y era muy interesante. La Universidad de Nariño tenía música y bellas artes cuando se crean, totalmente ajena a todas las necesidades de la región. Bien, hay una excepción que es la UIS. La UIS se crea con una vocación de enseñar ingeniería eléctrica, mecánica
y electrónica. Ese fue el origen de la UIS y no derecho o, o ingeniería civil que se repetía rigurosamente. Bien, entonces el primer elemento es se crea la FUN, pero antes de crearse la FUN, en el año 62 hubo grandes movilizaciones en casi todas las universidades públicas y las demandas eran las mismas siempre: baja calidad, profesores que no cumplieron, profesores no competentes. Esa era las reivindicaciones, no eran nada de otro mundo, sino era sobre la calidad, porque la inmensa mayoría de las universidades no tenían profesores de tiempo completo, incluyendo la Universidad Nacional. Eso era algo. Y había una constante en todos los conflictos universitarios. Era la lucha entre liberales y conservadores para tener la universidad, para mandar la universidad. La UIS había funcionado divinamente y el rector se llamaba Rodolfo Maus, un ciudadano alemán que se había criado en España, luego había ido a estudiar a Alemania y llegó un momento a Colombia y en Colombia trabajó en la Universidad Nacional como profesor en una industria de productos químicos y por insinuación de un miembro de la Junta Militar, el almirante Piedrahíta, fue a instalarse en Santander y allá conoció que se estaba creando la universidad y fue el segundo rector, duró muchos años, 5 años. Y la disputa que la FUN entró a apoyar a la universidad fue porque el gobernador de la universidad, perdón, el gobernador de Santander, Humberto Silva Valdivieso, un conocido dirigente laureanista que había participado activamente hasta al final del gobierno de Rojas Pinilla, sosteniendo Rojas Pinilla, la dictadura de Rojas Pinilla, decidió cambiar a Lau Maus, que había residido en la universidad con alrededor de 30 estudiantes del Damaso Zapata, y ya era una universidad de más de 1000 estudiantes con 3 carreras y un profesorado donde había un enorme volumen de profesores extranjeros. Era obvio que quién podía enseñar ingeniería química, eléctrica, si en Colombia no había esas carreras. Obviamente, el grueso de las materias claves de esas facultades, había que traer gente de afuera, y vinieron gente de Europa, de Estados Unidos, de muchos sitios, a trabajar en la UIS. ¿Por qué? Porque eran materias que nadie conocía. En Colombia no había ingenieros muy bien calificados en vías. Entonces, hacer puentes, hacer vías. Eso lo enseñaban en varias facultades muy bien, como la Nacional, la Universidad del Valle, etcétera, pero no de estas características. Entonces, hay una protesta de los estudiantes de la UIS por la salida de Lomaus y haber nombrado un rector ajeno a la universidad. Es un movimiento que tuvo una enorme resonancia en y apoyo en la comunidad de Bucaramanga, la población, los periódicos, y luego, como los dirigentes de la huelga, ellos estaban, una persona muy importante del movimiento estudiantil, decidieron viajar a Bogotá, que fue la gran marcha de Bucaramanga a Bogotá, donde fueron recibidos muy bien en todas las partes. Incluso el gobernador de Boyacá los declaró personas ilustres y la FUN apoyó el movimiento desde el principio. Salvo una excepción en
en Zipaquirá, eh, el, eh, el, eh, el gobernador le dio la orden al alcalde y el alcalde hizo caso que ningún hotel podía brindarles ni comida ni vivienda. Y entonces se movieron un poco hacia Chía y en Chía, en una hacienda, los dueños les brindaron alojamiento y comida. Y una llegada triunfal a Bogotá. Bien, y ese movimiento solamente se pudo arreglar cuando hubo una crisis política y el gobierno de Valencia le pidió la renuncia al gobernador Silva Valdivieso. Fue la única manera de arreglar el problema. Entonces, en ese movimiento, los 20 o 25 estudiantes que se movilizaron a pie, regresaron a Bucaramanga en avión y fue un gran recibimiento de la ciudadanía. Entonces, ese movimiento fue un movimiento pacífico, totalmente ajustado a la ley y estaban denunciando era el apetito burocrático del gobernador que quería poner sus fichas en la universidad porque la universidad ya no era una universidad de 40, 50 estudiantes como empezó, sino una universidad de 1000 estudiantes con recursos que tenía. Y lo extraño fue que no se pudo cambiar el rector que nombró Valdivieso, Silva Valdivieso. Ese fue el primer, la FUN en ese momento jugó todas sus cartas a apoyar a los estudiantes de la URSS. Luego hay las movilizaciones que condujeron a la reforma de la Universidad Nacional. Para hacer rápidamente un pequeño balance, la Universidad Nacional se crea la ciudad universitaria en 1935-36, se hace la ciudad universitaria, se crea como tenemos hoy, obviamente con menos edificios, pero seguía siendo una federación de facultades. Cada facultad tenía su biblioteca, cada facultad nombraba a sus profesores, cada facultad hacía sus propios exámenes de ingreso, que no eran el mismo día, sino un día cualquiera. Cuando me presenté economía, tuve que hacer todas mis vueltas en economía, como Antonio el año anterior, y nos recibieron en economía. Lo común que teníamos era que la cafetería sí era para todos, pero había una biblioteca en cada facultad. Y en Bogotá había 25 facultades, porque cada carrera era una facultad. Bien, entonces la universidad tenía, teóricamente, por ejemplo, vamos a hablar en caso de economía, de mi curso. Nosotros veíamos instituciones jurídicas, veíamos también curso de sociología, veíamos estadística. Bueno, instituciones jurídicas lo daba una persona contratada por la facultad, señor Cárdenas. Cuando había una facultad de Derecho en la universidad muy poderosa que tenía pues abogados de primer nivel que enseñaban en la facultad, pero no, nosotros teníamos nuestro propio profesor de Derecho. Había estadística en el departamento de matemáticas, se llama matemáticas, perdón, la facultad de matemáticas y estadística, pero nuestro profesor era un funcionario de la empresa de teléfonos que nos enseñaba estadística. La sociología nos lo daba un sociólogo que trabajaba en el SIMBA, que era un instituto que quedaba en la entrada a la 45, que era un instituto internacional. Y había un departamento de sociología donde estaba Falborda, Camilo Torres, Umaña Luna, con grandes pues, estudios doctorales en sociología, enseñaban sociología, pues eran sociólogos de verdad. Bueno, entonces así se repetía la universidad en todos los sitios. En la Facultad de Química
había un laboratorio de química de la Facultad de Medicina, pero ese laboratorio estaba cerrado con paredes del resto de del edificio de química. Entonces era una federación de facultades. Una federación de facultades que no compartía ninguno. Primero, cada facultad tenía sus propios requisitos para hacer, eh, para hacer las admisiones, hacía sus propios exámenes, hacía en fechas totalmente diferentes. Lo único que se ponían de acuerdo en el consejo académico era qué día iba a abrir la universidad para que todas las facultades entraran el mismo día. Y la universidad la manejaba el consejo académico. Y el consejo académico era el que decía los aspectos académicos y administrativos de la universidad, y paradójicamente el rector no hacía parte del consejo académico que era el que maneja. El rector supuestamente manejaba la universidad, pero no era cierto. El consejo académico manejaba la universidad porque manejaba lo administrativo y lo académico. Pero el rector no tenía acceso, ni siquiera lo invitaban. No solamente no lo invitaban, no lo dejaban entrar cuando trataba. Entonces, eso afortunadamente se resolvió con una ley, la ley 62 del año 62. Entonces, ahí con eso ya se cambia, se crea un consejo superior y el consejo académico lo preside el rector y ya la cosa empieza a modificarse. Pero entonces vemos que era una federación de facultades y las facultades más poderosas, ingeniería, medicina, derecho y economía, eran arduamente disputadas por el Partido Conservador y por el Partido Liberal. Obviamente, la Facultad de Estadística y Matemáticas no les interesaba mucho, además no tenían ningún candidato. La Facultad de Química o Farmacia, la Facultad de Farmacia, pues tampoco tenían ningún candidato. Entonces, hace más o menos se manejaba con que el decano sí era competente para, no era una ficha política. En el caso de economía, el Partido Conservador, el ala laureanista del Partido Conservador, dominó la facultad desde el año que se creó, del año 52, que se creó la facultad, la dominó hasta 1966, que los estudiantes de la época invitamos, y ya con el nuevo rector Patiño, invitamos a Lachlan Kerry, y él fue, ya estaba la integración, y fue director del departamento de economía. Entonces teníamos una facultad, una universidad que tenía 27 facultades en Bogotá, más las 3 de Medellín, más la de Palmira. Entonces era una facultad, una universidad desvertebrada. Entonces, con la ley 62 fue un avance del 63, un avance de una enorme importancia para la universidad, porque permitió pensar la universidad como un ente total, un ente articulado, no como una federación de facultades. Obviamente, esto implicó una dura lucha de Patiño, y ahí es donde el Consejo, la FUN y el Consejo Superior Estudiantil apoya al rector. El rector no era que no hubiera atención, todo fuera perfecto y que no hubiera críticas de los estudiantes a la rectoría. Lo que pasa es que el eje central de la propuesta de Patiño coincidía con la propuesta de los estudiantes. Nosotros queríamos una universidad como que formara personas y no personas en todo su ser, no solamente que fueran capaces de hacer una consulta o hacer un memorial, etcétera, no personas con capacidad. Y además que uno pudiera entrar a otras, por ejemplo, era imposible que un estudiante de economía entrara a un curso de sociología.
Era imposible. Cuando se hace la integración, yo personalmente vi un curso de antropología en la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Valencia, que era un antropólogo colombiano que había venido de México ese periodo. Entonces, por primera vez tenemos, ahí está el proyecto, de luego se fue el León de Grey y la, eh, la, la concha acústica, etcétera. ¿Por qué? Porque antes era una federación de facultades y se comportaban como la antigua universidad que existía antes de la ciudad universitaria. La Facultad de Medicina estaba en el Parque de los Mártires, relativamente cerca al Hospital San Juan de Dios, como a 10 cuadros. En la Facultad de Derecho estaba a 2 cuadros de la Plaza de Bolívar. La Facultad de Ingeniería estaba en la 19 con séptima. La Facultad de Veterinaria estaba donde está el Camilo Torres hoy día. Y entonces, obviamente, en esas condiciones, cada facultad tenía que ser plenamente autónoma, no podía depender de los servicios prestados por una facultad que estaba a 15 cuadros. Y eso siguió con la universidad donde estábamos todos a menos de 200 metros, una facultad de otra. Pero había ese espíritu y ese lo vivían todas las universidades en la época. Era el Frente Nacional, llevaba una política al interior de las universidades entre directivos porque cada una quería tener los decanos de su partido. Había Santa María de Ávila, y aquí tenemos a uno de nuestros colegas, profesor Torres, que en ese tiempo en ese tiempo se llamaba conciliario, era como el representante ante el Consejo Superior de la Universidad. Hizo un trabajo muy importante para ayudar a implementar lo que el rector Patiño y el Consejo Superior y el Consejo Estudiantil también querían, que era una universidad moderna que enseñara más que una profesión. Entonces, al igual que en la Universidad de la UIS, en la Nacional también era crítica de que se enseñaba mucho, que debía ser más práctica la formación, que era el anhelo de los, por ejemplo, en economía, de esa camarilla que manejaba, que tenía poca formación como economista, pero sí querían tener el dominio de la facultad. Yo cuando le digo a los amigos estudiantes que yo estudié en 2 universidades en el pregrado, pero en el mismo edificio. Estuve los primeros años en una universidad donde los profesores, ninguno tenía niveles elevados de formación. Y los 2 últimos años estuve en una facultad de economía donde todos los profesores tenían doctorado y eran profesores de grandes universidades, como universidades, el profesor Verdi, la Universidad de Yale, el profesor Kerry, que ha sido profesor en Harvard, el profesor Verdi, eh, un profesor danés, que muchos de ellos venían a misiones como la misión Harvard en planeación y prestaban sus servicios invitados por Kerry a la facultad. Entonces, todos estos profesores era una enseñanza totalmente de la noche a la mañana, todos con formación doctoral, experiencia en grandes universidades del mundo y frente a los primeros 3 años de una universidad con otras características. Entonces, y eso fue posible por esa relación estrecha entre el movimiento estudiantil, Consejo Superior Estudiantil, la FUN y el proyecto del profesor Patiño. El profesor Patiño también había iniciado estudios en la Nacional, los terminó en la Universidad en Yale, creo, y luego volvió a dirigir varias clínicas en Bogotá
y leyó la Samaritana y llegó a la universidad con esa visión de una universidad integrada. Incluso el proyecto era mucho más que no se pudo implementar en toda su extensión, que era que los estudiantes, como en Estados Unidos, los dos primeros años no entran a una carrera específica, sino a estudios generales y luego se van decantando por universidad. A ese ideal debíamos llegar nosotros en la universidad. Entonces, para hacer un diálogo, quisiera señalar solamente dos cosas adicionales. No es como dicen algunos, primero, que esas eran huelgas interminables, con grandes, no, en ese periodo no se perdió. Segundo, eh, la, la FUN no era una dependencia del ELN, ni mucho menos, eran totalmente independientes, y cuando se crea la FUN, nadie sabía que el ELN se estaba formando. Es el tercer elemento. Y segundo, no era que el movimiento estudiantil, en el caso de la Nacional, fuera como dependiente de la rectoría. Obviamente allá, en algunos casos, discusiones, disputas con algunas posiciones de la rectoría, pero en términos generales había una coincidencia en lo que quería la universidad con el rector a la cabeza y lo que queríamos los estudiantes. No hay entonces, por simplemente ser rector, estar en desacuerdo. Había desacuerdos, pero no había, digamos, una tensión que, digamos, presentara esas dificultades. La situación cambia hacia final de los años 60 por otros motivos. En el periodo objeto de análisis, la universidad, obviamente siempre había unas manifestaciones, algunos, como siempre hay, que lanzan piedras, etcétera. Pero incluso la inmensa mayoría de las veces que había manifestaciones por la séptima, no había piedra para el tiempo. Además, el tiempo no quedaba donde es el edificio hoy del tiempo, sino ligeramente arriba, no daba sobre la séptima. Consecuencia no era, esos ventanales que tiene hoy el tiempo no existían porque ellos estaban un poco más arriba. En esa esquina había otro edificio, otra edificación. Obviamente, pues solamente los que vivimos en Bogotá, pues yo nací en Bogotá hace mucho tiempo, entonces me acuerdo cómo era la séptima en la Jiménez. Del lado oriental se ha modificado radicalmente, del lado occidental sí sigue siendo exactamente la misma universidad. Entonces, en resumen, es en los años 60 un proceso de cambio importante en las universidades, luchas por mejorar la calidad de la universidad, no al contrario de reducir la calidad y no hacer nada, sino cambios importantes y en el fondo una disputa para quitarle el dominio que tenían los partidos políticos liberal y conservador sobre la universidad. Incluso hasta antes del 62, los estudiantes elegidos a la conciliatura, había listas liberales y conservadoras, había estudiantes liberales y conservadores a nombre del Partido Conservador y del Partido Liberal. Es a partir del 63 que ya esas personas no son elegidas y empiezan a ser elegidos, son otras personas que no tienen una afiliación partidista, sino una afiliación que responde a los intereses de los estudiantes y no de los partidos. Bien, podemos dejar acá y si hay preguntas, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la introducción, por el resumen que su merced hizo del texto, y me parece muy curioso lo que usted señalaba en uno de los puntos, y es sobre
como la idea de que cuando el movimiento estudiantil está en función de su derecho, que es la manifestación de las exigencias para mantener, digamos que un poco la autonomía universitaria, se ve como tiempo perdido, pero que realmente construyen muchos puentes alrededor de las posibilidades de construir eso. Que una persona no vaya a la universidad únicamente a adquirir un título profesional, sino que consiga construir un criterio y Es formar personas. Exacto, una formación más que profesional, sino del ciudadano, de la persona. No, perdón. Y quería preguntar exactamente qué le puede o qué podría Antonio Hernández por medio de este texto aportarle al movimiento estudiantil actual en nuestro país. Bien, bien importante esta última pregunta. Primero, señalar lo que tú marcas, es uno va a la universidad a formarse como persona, no simplemente para obtener un título y saber hacer mecánicamente algunas actividades. Incluso Michel Serres, un filósofo francés que murió hace unos pocos años, señalaba que la universidad del siglo XXI es una universidad que no va a tener egresados, porque los cambios son tan rápidos que uno siempre va a tener que estar y ya no se puede, digamos, en casi todas las áreas del conocimiento, la lectura de textos, de revistas del área respectiva, no son suficientes para mantenerlo a uno actualizado en los últimos avances. En consecuencia, siempre va a haber ese cordón umbilical que con la universidad, porque los avances en cualquier área, economía, matemáticas, medicina, son tan grandes que con solo la lectura de textos de las publicaciones periódicas de las revistas no es suficiente. Es necesario estar yendo a cursos, a entrenamientos adicionales. Y eso no se puede perder. Entonces, ahora se cree que simplemente a uno le dan el doctorado y ya no vuelve a la universidad. No, a uno le dan el doctorado y sí, la ciencia sigue avanzando, siguen desarrollando nuevas cosas. Verdades que antes eran absolutas empiezan a ser que ya no es tan cierto, por ejemplo en física, no en todas las áreas del conocimiento, en matemática, los nuevos desarrollos en topología, en, 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 en redes neuronales, etcétera, hace que no sea factible que uno pueda estar al día sin estar permanentemente yendo a cursos en la universidad. Entonces la universidad va a ser permanente. Ese es uno de los retos que se tiene. La universidad no es ya la universidad que forma y uno ya se la sabe toda para el resto de la vida. Entonces hay que pensar en una universidad que esté más cerca de sus egresados y que los siga formando en el tiempo. Yo quería hacerle dos preguntas. Sí, una primera, ¿cuál era la composición social del estudiantado en esa época? Bueno. Y la segunda, quería que nos contara un poco por qué se desalineó ese vínculo entre las directivas de la universidad y el movimiento estudiantil. Porque muy rápido, ya en el 68, el panorama es diferentísimo. Y en el 70 y 71 sí, ya es una guerra frontal. Entonces, yo sé que no es el periodo del libro, sí, sí, pero sí, sí, aprovechar un poco por qué esa desalineación de los intereses. Bueno, la composición de la universidad. La composición de la universidad era fundamentalmente capas medias de la población. ¿Por qué? Capas medias y algo de capa elevada, y había unas facultades muy marcadas por su composición elevada, que era agronomía y veterinaria, porque no existían en las universidades privadas. Y los ricos de la sabana tenían que
dónde formaban sus hijos que querían seguir con las haciendas. Pues en la nacional, no había más porque no había veterinaria ni agronomía, sino en la Universidad Nacional. Bien, entonces eran capas medias porque las capas populares que logran ahora sí lograr llegar a la universidad es porque no hay escuela. Las tasas de escolaridad eran muy reducidas todavía en los años 60. Entonces, la inmensa mayoría de la población no pasaba de la población pobre, no pasaba del quinto de primaria. En consecuencia, no había posibilidad de, de llegar a la universidad. Faltaba el elemento central, que es el diploma de bachiller. Bueno, y había gente de provincia, pero la gente de provincia más pobre sufría muchísimo porque incluso si tenían residencia universitaria en Gorgona o en las otras, en el centro de Nariño, y había la cafetería, pero de todas maneras era costoso. En ese periodo hubo un cambio importante que no ha sido suficientemente señalado. El ICETEX, que se ha creado para sufragar estudios en el exterior, empezó como en el año 60 a prestar dinero para que devolver para mantenimiento, no para pagar la matrícula, porque no tenía ningún objeto. Por ejemplo, en la nacional, la matrícula mínima era entre 50 y luego 100 pesos. Entonces, la gente de menos recursos, pues no iba a endeudarse para pagar 100 pesos, pero sí necesitaba 50 o 60 pesos para vivir en Bogotá. Entonces, la gente se endeudaba. Entonces, cuando el ICETEX cambió, como en el año 65, que ya no prestaba para sostenimiento, sino para pagar la matrícula, muchos compañeros tuvieron serios problemas e incluso algunos tuvieron que dejar la universidad porque con esos 50 o 80 pesos que les prestaba el ICETEX, eran lo que vivían porque la familia no les podía mandar esa suma de dinero en ese momento. Entonces, el ICETEX, eso a veces se olvida, el ICETEX durante mucho tiempo no prestaba para matrícula, sino para sostenimiento. Bueno, ¿por qué? Después hay movimientos en el 68, ya una enorme politización y la universidad empezó como a hacer un trampolín para otras cosas. Entonces ya las huelgas sí se volvieron de larga duración y muy ligada a otro tipo de movimientos y no necesariamente los intereses universitarios eran el eje central de la discusión. Entonces había que estudiarlo con más detalle. Eso fue cierto. Aquí dice que esa visita la organizó Daniel Samper y Enrique Santos a nombre de un comité que no existía en la universidad. Y entonces, imaginen, un acto no académico, sino eminentemente político. Ese día no hubo ningún conflicto, Gerald nunca estuvo en peligro, en todo el ejército de la Guardia Presidencial, dirigidos por el ministro de Educación, que conocía la universidad, que había sido profesor. Los soldados y los oficiales no conocían la universidad, pues no sabían cómo entrar ni a dónde ir. Y lo que sí resintió mucho fue Lleras, eso, toda la vida eso. Y a él lo afectaron dos cosas, eso y unos años antes, cuando la universidad le hizo un gran homenaje presente a Alfonso López. Y hubo una gran, antes de que nosotros entráramos a la universidad, un gran acto lleno de gente, el aula máxima de Derecho, y Lleras nunca pudo perdonar que a él no le hubieran
que también había sido egresado ilustre de la Universidad Nacional. Alguna vez, en una ceremonia que se hizo fuera de la universidad, y una asociación nos dio a un grupo grande de egresados de la universidad un premio. Entonces, durante el cóctel, algunos profesionales se acercaron, entre ellos me acuerdo yo, Molano, a Lleras, y muy coloquialmente, muy tranquilamente, se le hicieron reproches por lo acontecido. Y él, conociendo que lo conocimos, que no era una persona fácil, más o menos aceptó que se le había ido la mano.